González, yo soy la coordinadora editorial del Centro de Estudios Sociales y en nombre del CES de la Universidad Nacional de Colombia les agradezco su presencia hoy y su interés en las publicaciones que nos convocan en esta semana editorial CES. Para el Centro de Estudios Sociales es fundamental que las investigaciones que sus grupos desarrollan consigan entrar en diálogo con la sociedad de la cual se ocupan, que la interpelen y que sirvan de soporte para las acciones emprendidas en pos de su mejoramiento. Es por ello que para esta serie de conversatorios de la Semana Editorial CES hemos invitado tanto a miembros de la comunidad académica como a actores de los más diversos sectores de la sociedad, con el fin de reflexionar sobre los temas que abordan nuestras más recientes publicaciones. Les doy la bienvenida entonces al conversatorio titulado Nuevas lecturas sobre la cultura política de la independencia, que se desarrollará en torno a dos publicaciones de la línea editorial Lectura CES que lanzamos este año. Se trata de conceptos fundamentales de la cultura política de la independencia y de disfraz y pluma de todos, opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX. Nos acompañan en el panel Francisco Ortega, Alexander Chaparro y Margarita Garrido. Francisco Ortega es doctor en literatura comparada de la Universidad de Chicago. Es profesor asociado del Departamento de Historia de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia, investigador del Centro de Estudios Sociales, donde se desempeña como director del Grupo de Investigación Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones. Entre sus temas de interés están la cultura y la historia intelectual en Latinoamérica. Es editor de conceptos fundamentales de la cultura política de la independencia y de disfraz y pluma de todos, opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX. Alexander Chaparro es historiador y candidato a magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del Grupo de Investigación Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones del Centro de Estudios Sociales y es editor de Disfraz y Pluma de Todos junto con Francisco Ortega. Sus temas de interés actuales son la prensa y la cultura política de la independencia. Margarita Garrido es doctora en Historia Moderna de la Universidad de Oxford. Se desempeñó como profesora del Departamento de Historia y directora de la Maestría de Historia en la Universidad de los Andes. Actualmente es la directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la Red de Bibliotecas del Banco de la República de Colombia. Sus temas de interés giran alrededor de la cultura política colonial y republicana. El proyecto de investigación del cual resultaron las publicaciones acompaña el proceso de recuperación y visibilización de la prensa periódica del siglo XIX colombiano que lidera la Biblioteca Luis Ángel Arango. Les agradecemos mucho su presencia a los tres y les cedo la palabra para iniciar nuestro conversatorio. Muchísimas gracias, Juliana, y quiero empezar con una serie de agradecimientos. Quizás una pequeña clarificación, solamente para que quede pues claro. El actual director del Grupo de Prácticas Representación Imaginarios es Jaime Borja, de la Universidad de los Andes. Yo fui director, su primer director, y soy miembro actual del trabajo del grupo. Quiero empezar por agradecer al profesor Yuri Jack Gómez, actual director del Centro de Estudios Sociales, quien cuando asumió la dirección del centro casi un año, un poco más de un año, asumió igualmente con entusiasmo la propuesta que habíamos formulado ante el comité editorial del CES y de la facultad para llevar adelante y la publicación y la supervisión de la edición del libro. En esa misma tónica, igualmente, el director anterior, Carlos Toñato, que había sido también fundamental en su apoyo durante la investigación que llevó a cabo a concluir el libro y también para el proceso inicial para la publicación, y a Verónica Bermúdez, en ese entonces la encargada de los procesos editoriales. Y aparte, y quizás con especial atención, también quiero agradecer a Juliana González, quien es en ese momento la directora de la oficina editorial del Centro de Estudios Sociales, y quien igualmente, tanto con su entusiasmo, su conocimiento, su profesionalismo, ha garantizado que el libro por lo menos saliera lo mejor posible, de la mayor calidad posible, y realmente para nosotros fue muy importante contar con tu participación, tu apoyo, y queremos dejar con clara constancia de eso, porque de otra manera hubiera sido muy difícil sacarlo. A todas las dos personas del CES y la universidad que igualmente estuvieron involucradas en la participación, desde el equipo logístico, Mauricio,
equipo que está por ahí. A todos ellos muchas gracias. Para mí, dado ese equipo de trabajo con el que vengo trabajando también desde mucho tiempo, es de hecho un orgullo contar con que los 2 libros hagan parte de la colección del CES, verlo en esta colección y verlo igualmente como un distintivo de calidad, realmente, que es ese sello. Gracias también a la librería de la Universidad Nacional, que nos apoyó y nos prestó este lugar, y nos apoyó para poder precisamente hacer la presentación del libro, ¿no? Y por último, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, estar acá, acompañar a los diferentes autores y participar de este conversatorio que esperamos pues ayude de alguna manera a poner sobre la mesa algunos puntos que nos interesan sobremanera en términos de lo que los libros buscó. Son 2 libros que tenemos acá, y los 2 libros en realidad no son libros completamente diferentes, son libros que hacen parte de procesos relativamente comunes. Yo los llamo hermanitos, son un poco los dos hermanos, aunque obviamente tienen temáticas muy diferenciadas. Son 2 libros que parten de unos procesos relativamente comunes, procesos que inician realmente con una serie de trabajos en un grupo de investigación, de reflexiones muy puntuales, y que van adelantándose y que llevan ya por lo menos 7 años más o menos de manera conjunta, se van adelantando y se van diferenciando en el camino. El primer libro, sin duda, en ese sentido, es el libro de conceptos fundamentales, y por eso quiero en primera instancia dedicarle unas pequeñas palabras a ese libro como para situarlo y de alguna manera identificar la especificidad de lo que el libro quiere ofrecer, de lo que el libro aporta. El libro parte de un supuesto, y es el que el llamado periodo de independencia fue un momento de transiciones múltiples, con lógicas diversas, que necesitan ser identificadas y descritas en su especificidad. En Colombia, y me parece que en Hispanoamérica en general, hemos hecho un excelente trabajo en la identificación y descripción de sus procesos desde perspectivas varias, particularmente, por ejemplo, en la socioeconómica, perspectivas asociadas a los estudios económicos, los estudios sociales, ¿verdad? Pero se ha descuidado, diría yo, particularmente los procesos propiamente políticos, entendidos estos en su sentido más amplio. De tal manera que tenemos una perspectiva que yo diría distorsionada, con grandes vacíos sobre las razones, los modos y los procesos políticos que se transitaron durante estas transformaciones. Una de las mayores dificultades que hemos tenido los investigadores hasta relativamente reciente para adelantar precisamente esa investigación asociada a la dimensión de la especificidad de lo político es que la política estaba o terminaba generalmente asociada al Estado, a los políticos, a partidos, instituciones políticas, y cuando más a doctrinas políticas. Se carecía no solo de una visión de conjunto, sino también de una comprensión de la especificidad propia de la política. Surge entonces, en algún momento, y la retomo aquí simplemente de manera muy puntual, como para hacer una distinción que me parece muy importante, la distinción entre lo que llamaríamos la política, el ejercicio de la política, entendida de esa manera relativamente tradicional, el Estado, los actores, los partidos, las doctrinas, y lo político. Para dar cuenta de ese todo, esa dimensión quizás mayor que trasciende, que ciertamente incluye a los actores, al Estado, a los partidos, a las doctrinas y cuantos otros elementos sean parte del ejercicio de la política, pero que ciertamente va mucho más allá y que la ve como un todo, ¿verdad? Pensar lo político, señalaba en su momento un pensador que para mí resulta importante, señala el sentido, Claude Lefort, requiere, dice él, una ruptura con el punto de vista de la ciencia política, pues esta nace de la supresión de dicha pregunta, ¿verdad? La pregunta de la política. La ciencia política nace de una voluntad de objetivación que olvida que no existen ni elementos o estructuras elementales, ni entidades, clases o segmentos de clases, ni relaciones sociales, ni determinación económica o técnica, ni dimensiones del espacio social que preexistan en la acción de dar forma a este espacio. Lo político entonces no se refiere únicamente al papel de las instituciones estatales en la vida común, ni al ejercicio de los políticos y los partidos, o al ordenamiento de las sociedades de la distancia general del poder. Tampoco se refiere a su disputa o a su administración por los grupos del poder. Lo político comprende todas aquellas actividades en las que el poder y la comunidad se ven implicados, y se refiere fundamentalmente a los procesos de autoconstitución. Es una cosa muchísimo más general, más amplia,
incluso un poco más difusa de lo que es la política, que se designa precisamente por el concepto de la política. El libro parte entonces de otro supuesto, esta vez, diría yo, mucho más polémico. La idea que el llamado acercamiento conceptual puede ser una vía privilegiada para comprender esos procesos de autoconstitución de toda comunidad. Y aquí se vuelve obligatoria, una vez más, aclarar que el concepto, en la tradición de la historia conceptual, no equivale a la definición común del concepto. Por eso el término que usamos nosotros, conceptos fundamentales de la historia, de la cultura política de la independencia, ¿verdad? Pero con entonces la necesidad de entender que el término concepto tiene una definición muy particular. En primera instancia, el concepto no es estático, no se remite a un solo significado correcto, no es una cuestión de identificar los términos correctos a los que se refieren los diferentes conceptos que estamos indagando, ni su dominio es incluso el dominio de las ideas, en el sentido puro y nato de unas ideas, unas doctrinas planteadas. Tampoco es posible decir que existen tantos conceptos como queramos. Existe de hecho un repertorio relativamente acotado de lo que son conceptos en cierta sociedad que son pertinentes a la sociedad. Existen solo algunos conceptos básicos y esos conceptos constituyen los vehículos fundamentales a través de los cuales la experiencia histórica se convierte en significado y a través de la expectativa motiva la acción social. Una de las cosas que es fundamental en entender un concepto es esa relación que existe entre experiencia y expectativa, ¿no? Es la manera en que una experiencia histórica se le dota de significado y se proyecta a una acción social. Esa es como una manera clave de ver el concepto y así lo adoptamos, así lo utilizamos en nuestra indagación. Entonces, el concepto, por lo tanto, está en este orden de cosas, es el ámbito donde se desarrolla precisamente la política. La política consiste en la disputa de algunos conceptos que aparecen como fundamentales en una época determinada: libertad, justicia, igualdad, democracia, ¿no? Es en la disputa por definir qué es la democracia y quién está en los términos apropiados de qué es esa democracia que encontramos el ámbito y el orden de la política. Por lo tanto, en el libro lo que nos proponemos es identificar una serie de conceptos o de experiencias históricas que se articulan en relación a expectativas muy concretas que son fundamentales en el momento de la transición del periodo de la monarquía al periodo de la constitución, en el momento de la descomposición de la monarquía, en el momento de la constitución de la república, que son fundamentales en ese reordenamiento político, ¿verdad? Nos interesan entonces expectativas de los autores, de los actores, motivaciones de esos actores, los modos en que proceden a identificar esas expectativas y argumentarlas, las acciones que se siguen precisamente de esas expectativas, las disputas que se dan y los modos en que se dan esas disputas, ¿verdad? Y lo que hicimos es claramente el orden de los conceptos, si bien no es infinito, ni es incluso muy grande para cualquier época, ciertamente es mucho mayor de lo que un grupo de autores puede acceder en un libro. Entonces, y este libro no se pretendía como un diccionario. Eso es una cosa que es importante. Queríamos hacer unas entradas sobre estos conceptos, que aterrizaran estos conceptos y la forma precisamente que los conceptos permitían la articulación de ciertas experiencias en el contexto de la Nueva Granada, entre el periodo monárquico y la Constitución de la República. Y por lo tanto lo que hicimos fue identificar una serie de conceptos que considerábamos realmente fundamentales y además muy ricos y complejos y que merecían la pena un proceso de indagación. Conceptos como bien común, patria, soberanía, pueblo, tiranía, libertad y exclusión. Encuentran en el libro un desarrollo quizás un poquito más intenso y más prolongado que lo que podríamos encontrar en cualquier otro ejercicio de este tipo que fuera, digamos, más del tipo del diccionario. Y también el libro de conceptos incluye una parte que tiene que ver con la historicidad propia del momento. Esa historicidad propia del momento está vinculada con la dimensión conceptual, pero en este caso es una dimensión plena que queremos darle como una alternativa. Entonces tenemos una exploración sobre imágenes y un capítulo sobre imágenes que desarrolla el profesor joven Don Carlos Chicangara en Medellín,
y uno sobre museos y la intervención o la construcción de la memoria por parte del Estado justamente sobre ese periodo, la transición de ese periodo para algo del siglo XIX por parte de la profesora Amada Carolina Pérez, gracias, de verdad, y Maite Ye. Bueno, eso sobre ese libro, no voy a hablar mucho más, ya me he extendido mucho. Tenemos el segundo libro, Alex se va a encargar mucho más de eso, yo simplemente voy a decir un par de cosas al respecto. Lo primero es que si en el primero tratamos de trabajar un repertorio de conceptos que consideramos importante, en el segundo lo que hicimos fue privilegiar uno de esos conceptos y ahondarlo de manera sistemática en diferentes contextos y con diferentes registros, ¿verdad? Ese concepto que para nosotros resultaba tremendamente sugerente y promisorio era el concepto de opinión pública. Y en torno a él fuimos describiendo y explorando las potencialidades del concepto. Ese libro, y vale la pena aquí es necesario pasar a las fichas, ese libro es quizás el producto más visible, pero no el único producto, y quizás es injusto incluso calificarlo como un objeto o un final, un objetivo en sí mismo. En realidad es el resultado de una investigación que incluyó que se inició con un repertorio, un inventario de las publicaciones periódicas en la Nueva Granada desde finales del siglo XVIII hasta bien adentrado, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX, hasta finales de la primera mitad del siglo XIX, y que a partir de ese inventario empezamos un estudio sistemático de los diferentes periódicos. Lo que ustedes están viendo aquí atrás es el portal de la Luis Ángel Arango, el portal de la hemeroteca, donde están de hecho colgados. ¿Podemos ir? Eso. Podemos ir, ahí ven ustedes el proyecto, anoten bien esa dirección, el proyecto, la línea de investigación con las diferentes fichas que se fueron elaborando. Tenemos en este momento alrededor de 30 fichas elaboradas, alrededor de 16 o 17 colgadas, fichas de periódicos de la época, periódicos relativamente, quizás ciertamente no los más conocidos, pero tremendamente importantes en su momento, tremendamente sugerentes, con unas fichas que, si podemos pasar la próxima, donde aparece la ficha, ustedes van a ver, son unas fichas de gran extensión, donde de hecho hacemos unas identificaciones de tipo muy técnico, con el nombre del periódico, los directorios, identificaciones que tienen que ver con el lugar de publicación, con el tipo de periódico, con el tipo de imprenta, si tiene o no tiene publicidad, dónde circula, quién circula, dónde se vende. De cada uno de estos 30 periódicos hemos hecho esta tarea de la identificación, una identificación, como les digo, bastante extensa, con la descripción de la composición y el tipo de imágenes. Y la segunda parte de estas fichas constituye una narrativa, un análisis muy pormenorizado de los argumentos que circulan, de los objetivos del periódico, los argumentos que circulan en el periódico, el tipo de disputas que se entablan, es decir, darle una dimensión más sustantiva al periódico. Es un ejercicio realmente extraordinario, lo traigo a colación porque es lo que está detrás del libro. Este es un trabajo que ustedes lo ven y está colgado en este momento en la Luis Ángel Arango. Estamos en un proceso de rediseño, de elaboración para darle un realce. A mi juicio constituye realmente una transformación de lo que es nuestra percepción y concepción de lo que son los periódicos, la cultura política, social de los periódicos en la primera parte del siglo XIX. El objetivo, obviamente, es seguir enriqueciendo y seguir desarrollando esto. Hemos hecho solamente el trabajo de 30 periódicos. Quedan muchísimos por trabajar, no solamente en el siglo XIX, no solamente en la primera mitad del siglo XIX, sino más allá, y el país lo necesita, porque este es un trabajo realmente en ese sentido transformador. Pero ese trabajo dio paso precisamente a que más allá, una vez que los investigadores se habían apropiado de todo este material y tenían un conocimiento profundo de los diferentes periódicos y los diferentes diálogos que se ven allá, empezar a desarrollar a través de lo que llamaremos el prisma
de la opinión pública, a través de ese concepto, argumentos muy puntuales sobre el impacto de estos periódicos sobre la política republicana, la construcción de la primera experiencia republicana en el siglo XIX. Y ahí han salido una cantidad enorme de debates y de riquezas, por lo menos, pues, mi juicio, obviamente, esperaremos la opinión de la profesora, la doctora Margarita Garrido, para poder ya no quiero, como digo yo, alargar mucho más. Regresaremos a esto en caso de que sea apropiado. Mi último punto, ya me extendí mucho más de lo que yo había prometido extenderme, pero mi último punto es hacer énfasis en algo que también para mí es muy importante y de lo cual me siento particularmente muy orgulloso. Quizás es lo que quizás menos trasciende incluso en términos de publicación o todo, ¿verdad? No da puntos en ese sentido, pero en conciencia es otra cosa. Pero es algo que me parece a mí realmente es un aporte muy genuino y algo una experiencia muy importante. Y es la dimensión colectiva del trabajo. Ese trabajo, como les dije yo, empezó como un trabajo de conjunto, de grupo de investigación. Los investigadores y autores que están aquí, no quiero empezar a nombrarlos porque me queda alguien por fuera, pero todos ellos saben que han sido parte de un trabajo de equipo. Desde el momento en que nos empezamos a reunir cada 15 días, hace bastante tiempo ya, a empezar a identificar o los conceptos o las temáticas o los textos que queríamos trabajar, hasta el momento en que empezaron a hacerse las relecturas y cada uno de los autores se leía mutuamente y hacía críticas propias. En las humanidades y en las ciencias sociales estamos acostumbrados, a pesar de la retórica, a trabajar colectivamente, a trabajar de manera muy individual. Para mí este fue un ejercicio donde una de las consecuencias fue demostrar que también podemos trabajar de manera colectiva y que ese en sí es una meta tremendamente satisfactoria. Yo quiero dejarlo ahí y le doy la palabra a mi coeditor, Alex Chaparro. Buenas tardes. Como bien lo decía Francisco, Disfraz y Pluma de Todos es un libro que ofrece un acercamiento al concepto de opinión pública, por eso no aparece de manera deliberada el libro de conceptos fundamentales. Y es un libro que surge a partir de la identificación de dos ausencias notables. Por un lado, la ausencia de cierta conciencia en la comunidad académica de investigadores de las inmensas posibilidades que ofrece la prensa periódica del siglo XIX, más allá del uso selectivo y referencial con el que usualmente se aborda. Y una segunda ausencia que tiene que ver con estudios recientes sobre la prensa periódica del siglo XIX, estudios que sean sistemáticos. En términos generales, tanto como país como comunidad académica desconocemos la riqueza acumulada en estos impresos, y una consecuencia de lo anterior es que nuestra comprensión de la cultura política del periodo y de la dinámica conceptual y práctica de la opinión pública en el siglo XIX colombiano es limitada. La prensa ha sido desestimada en tanto fuente importante de información histórica y factor de construcción social. Entonces, este libro, Disfraz y Pluma de Todos, más que agotar el tema, pretende poner en evidencia múltiples posibilidades de comprensión de la cultura política del periodo. Se trata de una obra que analiza un conjunto particular de problemáticas históricas como la legitimidad de los gobiernos, la libertad de imprenta, la construcción de nuevas identidades sociales, a partir de un examen sostenido en la prensa y en la noción fundamental de opinión pública. Es una obra que presta particular atención al lenguaje, a las inquietudes y desafíos expresados por actores concretos en diferentes escenarios locales. Como bien lo decía Francisco, es una característica que comparte con el libro de conceptos fundamentales. De allí que aquí la prensa sea entendida como un factor fundamental de construcción de lo político y no como un mero vehículo de ideas o como un reflejo de estructuras determinantes. Se trata entonces de una publicación pensada de manera simultánea como un aporte concreto a la historia de la opinión pública y a la prensa del siglo XIX colombiana, pero también de un análisis crítico del papel desempeñado por estas publicaciones en tanto herramientas privilegiadas de diversos grupos sociales. Y aunque por supuesto somos conscientes de que el libro tiene ausencias notables, como el análisis de la vigorosa prensa católica o de la prensa literaria de mitad de siglo, toda aproximación de este tipo siempre será parcial necesariamente. Creo, y nos gustaría subrayar el esfuerzo hecho por los autores reunidos en este libro, al igual que en el de conceptos, por desenmarcarse del profundo sentido teleológico que todavía impregna la historia de la transición republicana y más bien el énfasis puesto en el rescate del carácter problemático y azaroso de estas formaciones políticas.
Como bien lo decía Francisco, y me gustaría hacer énfasis en eso, una característica importante de estas publicaciones reside en el hecho que se trata de una obra que combina de manera estratégica aportes de jóvenes investigadores con historiadores que tienen cierta trayectoria en la historia de América Latina. Combinación que hace del libro un fructífero diálogo ecléctico y perfila diferentes perspectivas de análisis. Nos gustaría pensar que este libro se encuentra dirigido más allá de la comunidad académica, de estudiantes y profesores, a la sociedad colombiana en general, en la medida en que ofrece algunas perspectivas históricas para pensar el problema del lenguaje, de las relaciones entre el lenguaje, los medios de comunicación y la política, y no solo de la política de antaño, sino de nuestra política contemporánea. Porque ¿cómo más le vamos a dar sentido a las relaciones entre los medios de comunicación actuales y el poder? Creo que no solo leyendo en clave contemporánea nuestros problemas, sino releyendo la historia de una época que se estrena de manera privilegiada, aunque no exclusivamente, en la política por medio de los periódicos. Así creo que este libro, en realidad ambos libros, se constituyen en invitaciones valiosas para repensar la cultura política del siglo XIX, pero también para pensar nuestro presente. La ausencia de una reflexión crítica sobre el pasado empobrece la deliberación pública actual y nos priva de valiosos recursos para enfrentar los retos del presente. Y creo que si la historia quiere mantener cierta vigencia y cierta pertinencia en la actualidad, no podemos perder la oportunidad de enfrentar este bicentenario de manera crítica. Creo que estos libros ponen sobre la palestra como la necesidad de volver una vez más, no solo a leer el siglo XIX, sino pensarnos desde el siglo XIX nuestro presente. Creo que no tendría mucho más que agregar. No sé, las fichas es un proyecto también que, como bien lo decía Francisco, es transversal al libro. Creo que un poco las fichas no se entienden sin el libro y el libro no se entiende sin las fichas. Entonces los invito y las invito a que exploren la página y por supuesto todos sus comentarios siempre serán bienvenidos. Primero que todo, muchas gracias por haberme invitado, por este honor de estar aquí, no sé muy bien en qué estoy, me dijeron panelista, entonces no pude saber muy bien qué es exactamente lo que se había pensado. Yo fui testigo de excepción, creo, de este proceso, sobre todo del primer libro, del segundo libro, el de Frase y Pluma, que es el que recoge el trabajo sobre los periódicos, desde el momento en que había unos primeros borradores de las fichas, ya muy extensos y todo eso, tuve la oportunidad de tener una primera lectura, por lo que pues iban para la página, para la biblioteca digital de la Luis Ángel Arango, y pues esa posibilidad me hace en cierta manera sentirme unida al proyecto. No es una cosa que me cae el libro de golpe, sino que ya había visto, ya tuve una reunión también alguna vez con el equipo grande, ¿no? En la casa de Francisco, que vino Oscar Almario y eso, que con el grupo ya grande, y claro, en la Luis Ángel con los muchachos más de una vez, ¿no? 2 veces. Sé que volvieron a estar allá la semana pasada. Pues eso, me siento unida a él. Creo que ha sido un proceso muy interesante, todas las bondades del trabajo en grupo, todas las bondades de construir conjuntamente sobre los conceptos, me parece que se ven en el libro, se ven en la producción de todos. Sabemos además que el libro no era el objetivo, y yo creo que eso es una cosa interesante, ¿cierto? Es decir, el primer objetivo fue estudiar la prensa, después se volvió el libro, y creo que es muy, muy interesante eso. Como yo veo, voy a hablar solo de Frase y Pluma, el otro no lo he terminado de leer, la verdad. Entre otras cosas porque fui a la feria del libro a buscarlos ese día y que lo presentaron y no estaban, entonces solo llegaron hace poco a mi mano. El punto es que
me parece que el libro está muy bien armado. Las tres partes en que está dividido están muy bien pensadas. La primera parte, que es el trabajo de Francisco y Alexander, es realmente extraordinario. Les sirve no solamente de arco temporal, porque más o menos trabajan todo el tiempo, no todo el tiempo, o sea, hay artículos que exceden el tiempo, ellos llegan hasta los 30 y hay artículos que van más allá, pero le da sentido, y es también un arco conceptual muy importante, ¿no? que digamos muestra un poco de dónde vienen, por qué escogen lo que escogen, trabajan desde los conceptos de cultura política, desde el concepto de opinión pública, pues de Habermas, pasan por Baker y luego llegan a Koselleck, con quien creo que realizan un matrimonio visible, poligámico, interesante. Como no con todo el mundo se la dan igual, pero más o menos un matrimonio poligámico, y con Palti, claro. Creo que son un par de líneas muy fuertes y muy interesantes. Yo las comparto, yo estaba por ahí también. Hay varios desplazamientos con la tradición historiográfica que me parecen muy bien señalados en esa primera parte del trabajo de Francisco y de Alexander. Entre ellos resalto el hecho de hablar de modernidad, pero deslindándose del modelo, de la parte como de modelo europeo que nos quieren vender, que nos quieren decir como siempre esta es la modernidad y ustedes verán cómo se acomodan, y siempre salimos mal en el examen y siempre somos unos fracasados o híbridos en ese mal sentido, desviados o cosas por el estilo. Entonces es muy clara ese digamos desplazamiento del esquema, deslindándose del modelo europeo. Francisco en alguna otra parte habla de algo que aquí creo que no dice, pero que creo que es muy chévere, y es de una coproducción de la modernidad entre digamos Hispanoamérica y Europa. Eso es lo mal de ahora, ¿no? Aquí no estaba todavía, pero bueno, es muy claro como para reemplazar esa idea de fracaso o de incompletitud o ese tipo de cosas. También se deslinda la historia de las ideas tradicional. Creo que eso es muy bueno, o sea, esa historia que llegaron las ideas y las cogimos, ¿no? Como si fueran cosas que viajan sin cambiarse y como si empiezan a funcionar también sin cambiarse. Entonces eso me parece muy bien. También el fuerte que han estado hablando ahora en la mesa, y es la misma idea de prensa y de opinión, ¿no? Claro, ese es el centro del asunto, la idea de prensa no como el lugar donde se reflejan los intereses de los partidos, así me enseñaron a mí, un poquito mayor. Entonces ya es ese desplazamiento grande de cómo en la prensa se hace la política, y se hacen los grupos, y se hacen y se deshacen, ¿ya? Y es en la prensa misma, o sea, no es como el reflejo de. Y eso pues también es interesante. Y la opinión pública no, con todas sus, o sea, la diferencia entre la publicidad del antiguo régimen, la publicidad ilustrada y la moderna, está muy bien señalada, y la idea de la búsqueda de todos esos debates sobre la opinión pública lo señala muy bien, el debate sobre la verdad, sobre la unanimidad, sobre lo público, pues de la opinión pública. Creo que está muy bien ese arco inicial. Yo creo que después también plantean, van pasando por unos periodos que me parecen que están muy bien definidos, pues son bastante, no son muy diferentes a los periodos que normalmente manejamos en la historia, pero lo interesante es que logran ver algunas cualidades
de la opinión pública en cada uno de esos periodos. No cualidades únicas, ¿no? Ni una cosa de progreso, pero sí, digamos, características de cada periodo que de alguna manera son parte de un proceso de consolidación de la opinión pública, ¿no? de un proceso, yo no sé si es un proceso, yo creo que es un proceso con vaivenes. Ahí tengo, creo que un punto de los que no logro saber muy bien. A veces me parece que sí hay algo de progreso allí, de idea de progreso, no tanto en este artículo, sino en algunos de los otros del libro. Y esa idea de progreso me choca, porque no creo en ella. No creo que hay una idea de que las cosas siempre van consolidándose, ni que la participación de los ciudadanos es cada día mejor, ni que nada de estas cosas no las creo. Entonces, ni que la opinión pública siempre está consolidando, tampoco creo. Entonces, bueno, pero no sé. Es más, yo creo que la opinión pública a veces fue mucho más fuerte su auge hasta 1821, después de 1821 tuvo mucho más cortapisas que en el periodo inmediatamente anterior, pero eso es un punto de discusión. Eso es igual que el auge del pueblo, igual que el auge de las mujeres, ¿no? Fue como mucho en ese periodo fuerte y después, pero bueno, eso sería un punto. Bueno, luego el libro tiene dos divisiones grandísimas: opinión pública y república, muy sonoro, y luego publicidad, sociabilidad e institucionalidad. Opinión pública y república es digamos, el periodo donde se centran muy bien, creo yo, en esas luchas por el sentido, esas luchas por saber qué está pasando, para dónde vamos, de dónde venimos, un poco constituyéndose en quiénes somos, pero es toda esa pelea al caliente, digamos, cuando todavía hay guerra, todavía está la cosa muy fuerte, desde 1808 prácticamente hasta el 30, y allí, digamos, está primero el asunto de la reconquista, de la opinión del rey, que es interesante, de Alexander. Eso ha sido muy descuidado, supremamente descuidado, no le paramos bolas a los realistas, somos muy liberales, yo misma me aburro sobremanera. La verdad es que admiro y creo que es muy importante saber qué estaba pasando. Lo único sí, eso es algo, además es muy claro, allí más claro que en cualquier parte, la instrumentalización de la prensa, ¿cierto? Es quizás la parte donde más se ve, más claro, más evidente y más contradictorio, porque como Alexander muestra muy bien, pues la idea de querer tener una opinión pública para sostener la opinión del rey era absolutamente contradictorio. El rey es absoluto, el rey dice, con el rey no cabe ninguna discusión. Entonces, hablar de opinión pública y de seguir fieles al defender el poder del rey es un poco difícil, ¿no? Aunque habría unos antecedentes de la historia antigua que habría que ver al respecto. Mi pregunta allí es un poco ¿qué tanto está allí la historia antigua? ¿Qué tanto? Es decir, cuando uno lee los sermones, por ejemplo, los curas, uno sí se da cuenta de que traen la historia sagrada, ¿cierto? Y traen esa cosa de que Dios les dijo a los pueblos que cuando dijeron que querían rey, Dios les dio rey como castigo. Ese pasaje de Samuel que es tan interesante, y Dios les dio rey como castigo, y fue el pueblo el que dio rey. Entonces, cuando uno piensa eso, entonces no cuadra, no ve, o sea, en términos modernos sí hay una contradicción en términos entre opinión del rey y opinión pública, pero yo no sé qué tanto en esa época, o sea, cuánto captamos de lo que hay en esa época, pero por supuesto es para complicarle la vida a Alexander.
Luego viene el artículo de Tomás Straca, El nombre de las cosas, prensas e ideas en tiempos de José Domingo Díaz. Trata también la prensa realista y un poco el enfrentamiento con el Correo del Orinoco. Me gustan esos artículos, y algunos de los que siguen ven esos como contrapunteos entre periódicos, son muy interesantes. Estamos más acostumbrados a ese tipo de análisis, ¿cierto? Siempre aquí se ha dicho la Bagatela y el Argos se estaban peleando, ¿no? Es la clásica cosa. No dejan de ser interesantes. Y sobre todo, pues, digamos, pues se da cuenta uno de lo que era importante en ese momento y de los argumentos y las formas de argumentación de la cosa, ¿cierto? Y tiene la ventaja, pues, de meter a Venezuela en el programa igual que otros meten a Quito, porque eso también es, ¿no? Es decir, sabemos cómo es de postiza esa marco nacional. Bueno, después siguen tres artículos. Lady Yasmín está aquí. Lady Yasmín está. Que levante la mano. Nicolás Alejandro tampoco está. Nicolás Alejandro González. Presente. Y Maxwell Ospina. No, entonces le tocó solo. Entonces estos tres de la Gran Colombia son interesantes. Digo la Gran Colombia porque cogen más o menos el periodo. Son muy interesantes. Yo diría que en parte, yo no sé, ustedes no usan casi el término de hegemonía. Eso supongo que es una deslinde también que no han dicho muy claramente. Para mí siguen siendo luchas por hegemonía en cierta medida que se constituyen allí mismo. O sea, no implica que existan antes los partidos ni los grupos, pero sí están luchando por imponer un tipo están luchando por imponer lo que le dicen verdad, ¿ya? Pero es esa lucha. A mí me parece muy interesante porque el uno se centra, Lady Yasmín, en el concepto de libertad, el otro se centra en la metáfora de la familia y el otro se centra en el tema de la verdad, la otra. En el asunto de imponer qué es la verdad, lograr saber qué es la verdad. Me gusta, me parece, no sé si leí mal, pero me parece que el artículo de Lady Yasmín Torres entra un poco en contradicción con los editores porque ella sostiene algo que yo creo también, que es que con Bolívar desde el 26 la restricción del campo de libertad de prensa se da y la pérdida del sitial de la opinión pública, ¿no? Hay una cierta, ¿no?, pérdida. Ustedes en general, los editores dicen se consolida la opinión. Yo pienso que eso es parte de la consolidación y entendido así no habría desacuerdo, pero sí creo mucho que la cosa, sí, con estos proyectos bolivarianos hay una pérdida, ¿cierto? En el caso de Nación, Constitución y Familia, es interesante porque el juego de la familia está entre los tres unidades que componen la Gran Colombia, y está también entre el común del pueblo. Es un juego. La metáfora de la familia, sabemos que en la Revolución Francesa funcionó de alguna manera, que si padre, que si madre, que si no sé qué, que si hermanos, pero eso funciona de alguna manera, hijos de la patria, ¿no? Los hijos de la patria sigue siendo la gran metáfora. Y es increíble porque la metáfora para mí es tan eficiente que la lucha entre facciones, pues son como eso, como siempre queriendo decir no son tan fuertes. Es una cosa entre luchar, pero no desbaratarnos. Y creo que él lo logra mostrar. Lo de Maxwell Ospina Pose, me parece que tiene demasiada fe en la opinión pública, pero el debate, la discusión final es muy buena. La discusión final que hace
en la insistencia en la relación entre el lenguaje y la realidad para entender la irrupción de lo impensado, la inestabilidad de los conceptos, el cambio histórico, la transformación está bastante bien lograda. Yo creo que, yo no sé si maneja bien este tema para Cartagena, que también es interesante porque es para una región, y logra hacer una discusión muy buena. Ministeriales y oposicionistas, Zulma Rocío se mete en el tema de unanimidad. ¿Dónde está? Está por aquí. Se mete en el tema de unanimidad y espíritu de partido. Creo que es un tema central. Intereses particulares, sí o no, bien común, sí o no. ¿Dónde está la relación entre esas dos cosas? Todos alegan que están por el bien común, que no es por intereses personales, pero son los que tienen la razón. Eso está muy bien planeado. No sé si no me di cuenta, pero sigue a Guerra, pero yo quisiera que también le siguiera Guerra al tema de los dos tipos del planteamiento viejo de Guerra en la Revolución Mexicana, de las sociabilidades modernas y antiguas, porque creo que iluminaría mucho ese tema de la gente, por qué se presenta, por qué se, digamos, lucha y se va constituyendo ese tipo de opciones modernas, o sea, sociabilidades modernas por opción, no por asignación, no porque naces y tienes que defender una clase. Ese es el gran cambio, ¿cierto? Es decir, yo ya no tengo que salir a defender mi patria, mis amigos, mi mamá, mi papá y mi terruño, sino que yo opto, porque, ¿no? Ese es digamos, la opinión moderna se supone que yo tomo mis opciones sin que sean agnaticias, o por las lealtades agnaticias, como dice Guerra. Y entonces, no sé, pero me parece muy interesante ese escenario, la prensa como escenario de formación de partidos en este pedacito, porque ella usa 2 añitos apenas. Cuando la palabra partido es peyorativa, o sea, esa pelea entre no soy partidista, ser partidista es feísimo, pero están formando un partido. Entonces es esa discusión, ¿no? de qué está pasando allí, cómo allí en esa misma prensa se está transformando la idea de partido, se está transformando eso y precisamente creando esa opinión pública. En el tercer y último, me estoy demorando mucho, pero después de esto, ¿cómo voy a dejar a los otros sin decir alguna cosa? ¿Sí? Sí, claro que como que no es tan... Publicidad y sociabilidad y institucionalidad. Empieza con la mujer y la prensa literaria. En esta parte tercera de publicidad, sociabilidad e institucionalidad es muy interesante, porque aunque también dentro tiene el mismo esquema cronológico, pues sí habla de otros espacios, ¿cierto? De otros sujetos, o sea, desde otros sujetos, artesanos, mujeres, impresores, cartógrafos, ¿no? Y claro, los de las regiones, espacios como las regiones. Entonces es muy interesante cómo está armado el libro en ese sentido. Empieza con la mujer, con ese artículo, sí peleo un poquito. ¿Está la dueña? Maricela. No. Entonces no, ¿para qué digo que peleo? A ver, estoy muy de acuerdo en que la mujer emerge como un asunto público en el entorno ilustrado de la segunda mitad del 18. Estoy muy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo en que sigue siendo una preocupación, pero definitivamente no es una cosa que siga. La mujer es un asunto muy importante hasta 1920-22. Hablan de mujeres ciudadanas, hablan de las mujeres, algunas intervienen en alguna prensa que aquí no se ve mucho, hablan es decir, muy central. Y después en el 22 parece que se les olvidó la mujer ciudadana. No hay ni medio gesto de derechos para la mujer, no existe, ¿sí? En la conclusión o en los comentarios finales
Víctor Jurán, dice que está de acuerdo en que la cosa de género falta allí, pero no estoy de acuerdo en que él dice que entonces hay que asumir el universalismo de la prensa. Sí, no, allí hay una, o sea, yo creo que hay una decadencia de, digamos, la mujer participando en la formación de la opinión pública después de los 20, y creo que el trabajo de Marta Lux Martelo, que esa tesis doctoral que está por salir, que me tocó evaluar y por eso me la leí todo, lo muestra muy bien, tiene una documentación muy buena. Entonces esa es una cosa que tenemos que tomar entre manos, ¿no? Ver qué pasó ahí y ver más de cerca. María Elena Bedoya Hidalgo nos habla de Quito. No dudo que este breve plan de literatura ilustrada se electrizará. Toma pues a dos formas de sociabilidad tardocoloniales muy conocidas: la Sociedad de Amigos Sociedad Económica de Amigos del País, creada por el obispo Pérez Calama en 1790, y las primicias de cultura de Quito de Eugenio Espejo en el 92, o sea, toma también 2 añitos. Eso es interesante en este libro, y sería un motivo de reflexión, ¿no? ¿Cómo habla una opinión pública en 2 años? Pues lo logran, uno diría, habría que verlo más, pero es interesante, ¿no? Un tema tan de mediano tiempo, cómo lo tratan, pero ellos muestran sobre todo la preocupación por esa circulación de la idea de causa pública en la audiencia, y digamos un esquema muy de patriotismo ilustrado del 18. Sabemos que Eugenio Espejo estaba muy parecido a nuestros ilustrados de acá, o sea, de publicidad ilustrada. De todas maneras, digamos que no veo que ni en este ni en el anterior están las mismas preguntas de los otros, ¿ya? Hay un sustrato, no. Hay digamos un referente teórico diferente, ¿ya? En el de la mujer, en este de María Elena Bedoya, y aún en el de Lina del Castillo no veo, claro, probablemente no hicieron parte del grupo, ¿ya? Y es muy notorio que hay un deslinde. El de Lina del Castillo, me parece que la idea inicial es maravillosa, o sea, ver la República, ver los mapas como una forma de pensar la República, de imaginarla. Fue una idea ilustrada, bueno, Caldas lo dijo 1000 veces, lo decía obsesivamente, ya desde antes, ya las sociedades económicas y el consulado de Cartagena lucharon por mapas, por tener mapas, por poder mirar la República, o la República no, por poder mirar el reino, ¿no? Antes de la República, y querían mapas, y yo creo que eso es muy interesante. Digamos que el mapa hace la República, el mapa hace la nación-estado. Esa idea de Lina es muy buena, la producción cartográfica como algo crucial en la formación del Estado-nación. El mapa como algo que representa y define, o sea, no solamente refleja la realidad, sino que inventa la realidad, ¿no? La inventa, la hace así. Y pero me parece que algo, o sea, está la discusión de las peleas de Bolívar y las intrigas para meter o no algunas partes del mapa y silenciarlo, todo lo del PR y todo eso, muy interesante, pero creo que se podía hacer el énfasis en algo que nos interesa mucho, y es el cambio de la idea continental a la idea más acotada en la República, ¿cierto? Porque es que pues es muy interesante haberse imaginado Colombia con mapa y todo, como toda Sudamérica, es supremamente importante. Bueno, y digamos que luego entramos a un grupo también que tiene su unidad hasta cierto punto, que es el grupo que se ocupa
del asunto económico. Son el lenguajes económicos y política económica en la prensa neogranadina de John Jairo Cárdenas. Yo creo que es algo muy importante haber metido aquí, así como meter mapas, meter economía, o sea, no solo el lenguaje puramente político, la discusión económica tuvo muchísimo que ver, la opinión que se creó alrededor de lo económico, que se creaba y se debatía y se disputaba alrededor de todos los asuntos económicos tenía muchísimo que ver, o tuvo muchísimo que ver con la formación del Estado, y creo que él maneja muy bien el tema de expectativas y experiencias, no lo maneja, digamos, diciéndolo así, pero es lo que está allí, porque en lo que más había expectativas era en lo económico, y lo que más, las expectativas económicas que se crearon fueron enormes, y luego las realidades eran contundentes, aplastantes, ¿no? Entonces creo que él logra mostrar esa cosa. A ver, yo no sé, pero quisiera allí ver un poco el tema, pero de hecho se ve después, de quién controla la opinión pública, porque yo sé que es una pregunta probablemente incorrecta, pero hay algo que me asalta en todo esto, y es, voy a decirlo de una vez, ¿hasta qué punto la prensa puede ser otra prisión historiográfica? Es decir, ¿hasta qué punto el país que uno ve a través de la prensa y de la misma opinión que se está formando allí es realmente lo que el historiador quiere conocer de la sociedad? ¿Es suficiente para conocer la realidad, para conocer la sociedad, para saber más sobre esa sociedad, entender más o pensar más esa sociedad del siglo XIX? Bueno, entonces, claro, uno sí entiende que ese debate estaba, no se ve allí, no se ve claro la prensa como espacio de construcción de partidos y identidades, no es la mirada, pero algo hay de eso, o sea, se puede deducir aunque no lo diga. El trabajo del neogranadino de Gilberto Loaiza es distinto porque pues, Gilberto Loaiza ha trabajado por años sobre Ancísar y sobre estos temas, y eso se ve, o sea, lo que uno diría es que trasciende el objeto monográfico, ¿cierto? O sea, no tiene el aspecto monográfico que tienen los otros trabajos, es el neogranadino y el periódico mirado desde muchos otros puntos de vista, el periódico como empresa, por ejemplo, que es muy interesante, como taller, como productor no solo de prensa, sino también vendedor de papel y productor de novelas de folletín y todo ese tipo de cosas, como un espacio de formación de ese perfil de impresores tan interesante. Y el asunto de la distribución, el asunto de las redes que tiene que crear un periódico, tiene digamos, todos esos aspectos, y hay algo muy interesante allí, y es que plantea que es a mediados del siglo, es un periodo de expansión expansión asociativa. Eso me parece muy interesante, porque está ligado a lo otro que plantea, que es el mercado de opinión. Esos dos elementos son interesantes, es decir, como un auge de la opinadera, de la opinión, sí, dicho así, en cierta medida sí, es como el toma de la palabra, ¿cierto? Es como el toma de la palabra de dos sujetos muy distintos. Y claro, eso es interesante, mayor número de suscriptores, todo esto, una explosión de prensa, digamos que es como la segunda explosión después de la toma de la palabra de la independencia, ¿cierto? Y eso creo que lo plantea bien, yo no sé si la palabra, la expresión, el concepto sea mercado de opinión, pero
pero entre eso y la expansión asociativa me parece que ayudan a entender la cosa. Y entonces se escribe allí el neogranadino, claro. Y tiene interesante que resalta la figura de los impresores de estos hermanos de Chavarría, más aún que las grandes liberales que conocemos que estuvieron vinculados allí, ¿cierto? Como Sampero, Florentino González o Murillo Toro, etc. Después pasamos, y en la misma línea, o sea, el primero es la discusión económica, el lenguaje económico, el de Cárdenas, luego el de Loaiza, pues se mete en la discusión de liberal, porque el neogranadino es en la ley de los liberales, pues se define como tal, de formar esa opinión liberal unida a los artesanos, y luego nos metemos con la consolidación de la opinión pública artesana de Camilo Andrés Páez, que antes sí conozco mucho, no tanto, bueno, entonces, porque somos burócratas, ¿no, Camilo? Eso nos pone en una situación de reunionitis. El artículo caracteriza el artesanado bogotano y su irrupción en la política, los clubes y las asociaciones, y repasa el trabajo de dos impresores notables, Manuel de Jesús Barrera y Nicolás Pontón. Me parecen supremamente interesantes, ojalá hubiera más sobre ellos, uno se queda corto. Los discursos de los artesanos en la prensa artesanal y sus relaciones con la élite, y esta idea del nuevo modelo de hombre de opinión, que yo creo que va unido a la explosión asociativa y va unido al mercado de opinión, que me parece muy interesante. La entrada de gente que no eran los ilustrados, que no eran los burgueses, si es que cabe esa palabrita, sino, digamos, artesanos. Yo creo que allí es el lugar privilegiado para pensar hasta dónde la prensa forma opinión, es el lugar perfecto, ¿no? Para pensar la prensa como formadora de opinión y formadora de identidades, es decir, cómo las palabras hacen a la gente, los discursos hacen a los grupos y a esas identidades políticas. Yo creo que es un lugar privilegiado. Camilo dice que algo alcanza a decir, pero que queda pendiente, que él no sabe cuál es el efecto de la prensa en los artesanos. Yo creo que sí sabe, porque hay muchos movimientos, ¿sí? No en vano los de arriba hablaron de los retosos democráticos, y no en vano tenemos no solamente el libro, voy a hacer una propaganda, no solamente el libro de, ¿cómo se llama? Gutiérrez, que es muy Gutiérrez, ¿no? Francisco, Curso de Discurso del Movimiento Plebeyo, sino que tenemos el libro de la Fiesta Liberal en Cali, que ustedes no conocen. ¿Sí? Eso, 5. ¿Qué? ¿Alguno más lo conoce? Es muy bueno, ¿no? Allá hay una prensa que de una vez lamento que aquí no esté. Hay una prensa de Cali buenísima, ya quisiéramos un historiador que se ocupara de eso, y hay una cosa en que uno sí ve eso, y yo creo que usted también lo ve, y al final dice que no lo puede ver tanto, pero sí lo puede ver. Entonces eso es novedoso, bonito, muy chévere. Apéndice antioqueño es el que viene aquí. Impresos periódicos de Antioquia durante la primera mitad del siglo XIX, sociabilidad y opinión de las élites. Está muy bien. No sé, ese sí es un ejercicio de mostrar cómo se inventan los antioqueños en la prensa. Me parece que podría ser más, o sea, ir más allá. Parece solo esa constatación, se queda un poco allí. Yo creo que hay que profundizar mucho más en cómo se construye realmente eso, no tomarlo por dado, me parece un poco tomado por dado, pero lo que más quisiera era que hubiera más estudios provinciales, ¿sí? Tenemos Cartagena, Antioquia, no. Lo que he hecho de menos, para que están rendidos, en las reflexiones sobre ciudadanía, aunque los cambios de significado
del siglo XVIII al XIX están bien tratados por los editores. En el primer capítulo se echa de menos el estudio de las cambiantes ideas sobre ciudadanía, porque es que yo creo que es muy difícil separar opinión pública de ciudadanía. Ustedes hacen el ejercicio muy racional, en un tomo una, en otro tomo la otra. Yo creo que ¿qué es lo que pasa? Que la ciudadanía, si uno no se mete en ese tema, siempre va a caer en la trampa de creer que los únicos ciudadanos eran estos hombres alfabetizados e independientes que podían escribir, y los otros, los demás, aparecen en los obras de teatro que están armadas por ahí, en las, ¿cómo se dirá? Son los pequeños guioncitos pues que meten como obritas de teatro dentro de estas publicaciones, en que ponen a decir al uno y al otro, ¿cierto? De los cuales hay a lo largo del libro unos ejemplos muy bonitos, valga la verdad, y en la introducción también, en el primera parte también. Pero sí creo que si uno se mete con esa idea de ciudadanía un poco más amplia, empieza a abusar la vista sobre otros sujetos. O sea, los artesanos, importantísimos, felicitaciones, me alegro mucho que estén ahí, pero sí debería haber algunos otros, ¿no? Porque es que el problema es que, como dicen, como decía Alexander, muy buena la prensa para entender el país, ¿cierto? Y yo sé que ustedes hablan y usan esa palabra recorte, que no sé muy bien, sí, recorte, pero bueno, para futuro, es relacionar con otras cosas. Creo que está muy bien lo del tema de que la opinión pública es un concepto en transformación. Creo que eso lo tienen asumido en la mayoría de los casos. Hecho de menos la referencia a algunos trabajos de colegas sobre periódicos. Eso, yo siempre peleo un poco por eso. Hay que decir, aunque uno no esté de acuerdo, pero hay que leer a los otros, ¿cierto? Hay un trabajo de, no sé, porque no me puedo decir que no me escapé ni una cita de 10 páginas, pero no creo que esté tratada la discusión de María Teresa Ripoll sobre Largos, que es muy interesante porque ella sí muestra toda esa circunstancialidad de la opinión, ¿ya? En un periodo que es ese periodo en que están definiendo si la regencia o la no regencia, ¿no? En el primer Argos. Hay unos trabajos sobre el correo curioso, hay trabajos que digamos, es que yo creo que no están publicados. Hay algo de Renan Silva sobre el correo curioso que está publicado en una publicacioncita muy... Yo creo que después lo publicó en otra, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, lo de Margarita Pacheco creo que es indispensable. Y eso. Y pues no más, eso es, yo creo que ustedes han hecho... Bueno, antes de decirles las flores, les voy a decir una cosa chistosa. Es que fue muy chistoso. Yo me encontré esto, mira. Yo me encontré este panel. Ay, no lo copié todo. ¿Me traes la página? No, aquí está. Panel sobre cultura política en América del Sur. Esto tiene un poquito más que ver con el otro libro. Entonces, pero también con este. Este fue un panel en la Congreso de Historia de Bucaramanga, hace ya unos años, ¿no? Entonces el panel lo convocábamos Diana Luz Ceballos y yo, y el panel tenía estos temas: el campo de la cultura política en América del Sur. Entonces hablaba Neil Jacobsen, visiones alternativas sobre la cultura política y sus relevancias en la historia moderna de los Andes. Luego Laura de Melo de Sousa hablaba sobre la cultura política en Oruro y los negros y todo esto. Carlos Flores López, porque es que no está el título, Carlos Flores López hablaba de fuentes documentales y problemas de investigación para la historia de la cultura política de 1900 a 1950. Después, cultura política y orden social colonial. Entonces hablábamos Marta Herrera, Amparo Murillo, Margarita Garrido, Mauricio Nieto y Rodrigo Campuzano. Entonces hablábamos de los Sintagua en la laguna de Piuspi
en el siglo XVII. Las opiniones contrarias a los motines contra el reformismo fiscal borbónico en Antioquia. La autoridad, control social y resistencia en Simití en el siglo XVIII. Lo mío se llamaba Pensando lo plebeyo desde la cultura política. Mauricio Nieto, orden natural y orden social. Después toda una cosa sobre raza, género y cultura. Sobre marginalidad e integración de mulatos en Cartagena, raza y política, Javier Ortiz. Magdalena León era sobre matrimonio, divorcio, género y política en el siglo XIX. Diana Luz Ceballos, caricatura, política, oposición y antiimperialismo, de la regeneración a la separación de Panamá. Ruth López Oseira, cultura maternalista y cultura política en Medellín. Y Ingrid Bolívar, la producción de una élite de diferenciación regional y naturalización, el concurso nacional de belleza, 1934 al 70, producción de una élite de diferenciación regional y naturalización del dominio político. Entonces, ¿por qué me parece gracioso? Porque, primero, pues eso era un popurrí, ¿cierto? Un popurrí impresionante. Claro que los congresos son así siempre, que uno no quiere. Pero esos temas no tenían nada que ver con estos temas. Es decir, allí eran los temas de regiones, de indígenas, de raza, de mestizos, de mulatos, era el énfasis social de la cultura política, como decía Francisco, y también de género, todo lo de la cultura maternalista, los reinados de belleza, lo del matrimonio y divorcio, muy fuerte, y algo con ciencia, poquito. Entonces, yo creo que es interesante reflexionar. El cambio ha sido muy grande. Si cultura política cabe todo, probablemente cabe todo, pero ¿cómo cabe? ¿Sí? Hay que ordenar las cosas un poquito, hay que mirar, hay que diferenciar y empezar a hacer probablemente subcampos, o para después sacar y decir qué es lo de la cultura política que interesa aquí. Hay temas, por supuesto, comunes, no hay que hacer tampoco una exageración, el tema de autoridad y control social, el tema mismo de lo plebeyo, el tema de las opiniones en los motines, eso, o sea, la parte más política, pero esa política que ustedes separan de cultura política, ¿ya? Entonces, no sé, me parece interesante, me parece que en el nuevo paradigma, digamos, hay un cierto engolosinamiento con los nuevos conceptos de parte de ustedes, me parece bien, siempre hay. Me parece que hay mucho más de historia conceptual aquí que de otras cosas, ¿sí? O sea, yo creo que es una cultura política dentro de la historia conceptual, o al revés, ¿no? Habría que pensar, yo no estoy diciendo, porque entre otras cosas no estoy dando clase, entonces tampoco estoy tan bien, pero sí creo que vale la pena pensar, o sea, quizás por la misma lejanía puedo decir eso, ¿no? Pensemos en dónde estamos, porque es muy interesante. Y eso, yo creo que ustedes han logrado muy bien armar un corpus, y eso lo felicito extraordinariamente. Los dos libros juntos son una cosa muy buena, creo que es un aporte extraordinario. Estoy muy feliz con que pongamos más, prometieron llevarlas y no las han llevado. Las nuevas fechas, claro que nosotros no es que seamos los más rápidos, tampoco puedo pelear mucho. Me parece que la cosa directa para hablar y para pasar y para hacer, digamos, como el link, para hacer como la conversación con con esa cultura política más metida en las fuerzas, puede ser en la vida de ustedes, y les quedaría muy fácil seguir con otros impresos, porque es que en la opinión pública tienen que ver los pasquines, y en la opinión pública tienen que ver los sermones de los curas. Yo que amo los sermones y estudié algunos de ellos, me doy cuenta que eran importantísimos. Es que en la opinión pública tiene que ver, por supuesto, todo lo que se llama la efímera, los panfletos. Hay uno que no, Camilo nombra por ahí esos panfletos de Obando, yo los tengo fichados, con unas tarjetitas así chiquitas de hace como 20 años.
Es impresionante lo que hay en Obando, ¿no? Es impresionante, es decir, son como más de 100 volantes en todo el país, de los pies de imprenta más impresionantes, porque uno no puede creer de dónde hay pie de imprenta en esas cosas de recepción de Obando. Él, cuando estaba acusado del crimen de Berruecos, se pasó el país jugando a víctima. Creo que es el primero que jugó a víctima, y eso es muy interesante. Tuvo muchos adeptos, a víctima de la justicia, claro, porque iba a ser castigado. Entonces, esa efímera, todo eso, creo que hay que verlo, y creo que es una mirada, un paso chévere, o sea, para el próximo libro, empezar a ver ese tipo de cosas, cómo juegan con la prensa que a veces conversa con ellos, ¿no? Y eso le entra allí otros sujetos. Y amplía la mirada esta de construcción de cultura. Obviamente puede separar un poquito la historia conceptual, no sé. Bueno, yo creo que hasta ahí. Ya, muchas gracias. ¿Creen que decayó la cosa en el 26 o no en el 22? Yo realmente no creo que es así, no estamos en lecturas opuestas. Lo que vemos nosotros, que creo que concurre plenamente con lo que dice Lady, es que a partir del 21, así como entre el 10, el 9-10 y el 14 hasta el 16 hay una explosión, una toma de la palabra, ¿verdad? En el contexto neogranadino. Sí. Y después hay un momento que por la circunstancia de la guerra cambian la proliferación y el acceso a la imprenta, ¿no? Se da bajo una condición diferente, como la estudia y la presenta Alex, pero es en cierta manera una normalización, es una unificación de ciertos criterios que no se había logrado por el momento anterior. Y a partir del 19, pero ciertamente a partir del 21 hasta el 26 hay una gran explosión también. Lo que se consolida es la idea de que la opinión pública ahora es constitutiva de toda legitimidad. Eso es lo que tenemos que dar. Y es lo que es muy interesante, en el momento precisamente de la Reconquista, Alex puede hablar más claramente de esto, es el hecho precisamente de que en un régimen, lo que se intenta es restablecer un régimen, ¿verdad?, cuyos fundamentos no son los fundamentos republicanos, los fundamentos de la legitimidad republicana, sino los fundamentos de la majestad del rey. En ese régimen, sin embargo, ya en ese momento ya no es posible regresar a esa legitimidad del rey, del soberano, sin apelar a la opinión pública. Lo que dices tú claramente es una aparente contradicción. Yo creo que yo lo vería más que como contradicción así, contradicción lata, que termina dándonos una instrumentalización de la prensa. Lo que vería es que en efecto no está el regreso, es decir, que el periodo de la Reconquista instaura ya un régimen que tiene que adaptarse a unas condiciones de legitimidad completamente diferentes, trastocadas, en las cuales la opinión pública termina, ya bien sea incluso de manera simplemente simbólica, ocupando un lugar central en la construcción de esa legitimidad. Entonces, Morillo es un gran publicista, es una de las cosas que es increíble, es un gran publicista. Él entra, lo primero que desembarca tanto en Venezuela como en Cartagena, en la imprenta, y empieza con el boletín del ejército, y después a escoger editores en diferentes lugares. Entonces, es esa transformación. Ahora, a partir del 26, Bolívar es otro que tiene, digamos, por una parte, tiene la convicción central de que la nueva legitimidad tiene que construir a partir precisamente de la opinión pública, pero por otra parte, la conciencia clara de las dificultades que eso significa en ese momento. Y el 26 es un momento de transición absolutamente clave, y la necesidad de empobrecer el espectro. Eso yo creo. Eso creo que es completamente... pero lo que pasa a partir de ahí quizás es el sentido de lo que nosotros estábamos afirmando en el momento, es a partir de ese momento la opinión pública se vuelve fundamental en nuestra historia. A partir de ese momento no hay modo de concebir la legitimidad, sino es a partir de eso que ya, o sea, que se puede definir de diferentes maneras, y que es susceptible de ser administrado de diferentes maneras, ¿no?
pero que se llama la opinión pública, en que en principio requiere la participación de plurales en la construcción de esa legitimidad. Ya no es la construcción de uno solo, o de una legitimidad, una fuente sola de la soberanía, sino una fuente múltiple. Y por lo tanto la problemática, que en buena medida pues digamos que sigue siendo contemporánea, con todos los avatares y todos los cambios que ha surgido, ¿verdad? Pero hoy en día, en todo caso, construimos nuestra propia legitimidad, aceptamos esa legitimidad solo en la medida en que emerge precisamente de esa pluralidad que está recogida en lo que llamamos la opinión pública. Entonces, creo que, o sea, no lo vería tanto como una contradicción, una tensión necesariamente. Creo que lo que se hace en todo caso, Ley, de manera muy clara, es que elabora de manera muy rica los modos en que esa crisis se da de manera tan contundente, ¿no? En ese momento. Y las consecuencias, el empobrecimiento realmente que ocurre a partir de ese momento. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero, empecé como a revisar el texto y todavía no lo he terminado de leer, pero me parece una reflexión bien interesante. ¿Estás hablando igual de opinión? El de disfraz y pluma de todo. Porque es como rescatar un concepto, ese concepto de opinión pública y mirarlo desde la prensa. Sin embargo, me quedaba como una pregunta. Claro, tu artículo termina, la primera parte que es larga e interesante, termina en el 26. ¿Y cuál es el impacto de esa afirmación de la opinión pública? ¿Cuál es el impacto que eso de pronto puede tener en la difusión de la ilustración e incluso en su ampliación? Porque estaba pensando que incluso después de esos años 26, en el 30, sobre todo la primera mitad del siglo XIX, hay un fenómeno que empieza como a presentarse de manera más notoria, que es la circulación de libros por la prensa, los libros por entrega y las discusiones que se arman alrededor de ellos, ideas que se empiezan a discutir a partir de ellos. Entonces, mi pregunta era eso, como, ¿cuál es el impacto de esa opinión pública en una ampliación y difusión del tema de la ilustración en esa primera mitad del siglo XIX, sobre todo? Esa es una pregunta con diferentes aristas, pero muy rica, me parece. Es decir, tiene muchos elementos donde podríamos dar punteada ahí. Yo diría que hay un tema que para nosotros será importante diferenciar entre opinión pública y lo que llamamos publicidad. Publicidad existe en diferentes sociedades. El concepto de opinión pública fue acuñado, digamos que teóricamente, fue acuñado en un registro muy particular y está asociado a cierto tipo de publicidad. Y la persona quizás ha elaborado de manera más sostenida ese concepto y que o esa categoría y la ha analizado es Habermas, entre otros. Y Habermas muy claramente la asocia a una publicidad digamos, que emerge en el antiguo régimen, pero que va a ser la que en último va a trastocar ese antiguo régimen. Lecturas similares, o digamos, de alguna manera, lecturas críticas de Habermas, pero en la misma línea, se han hecho. Te pongo el caso de Chartier, por ejemplo, o te pongo el caso del mismo Koselleck, que en diferentes instancias hacen lecturas donde precisamente surge una publicidad del antiguo régimen que va asociada a lo que va a ser después la transformación de ese antiguo régimen en una sociedad republicana. Entonces, eso para decirte que en buena medida queríamos hacer la distinción, sin creer del todo en que la opinión pública es exclusiva de un ascenso, lo que sería como de clases medias, ¿no? Y una instauración de una publicidad burguesa, sin creer necesariamente en eso, sí sentíamos que había una cierta justificación en reservar el término opinión pública para la publicidad que emerge, por lo menos en la última década del siglo XVIII, y realmente, de manera más clara, a partir de la crisis del 10, cuando surge, es decir, la prensa política, en vez de la prensa ilustrada. La prensa ilustrada tiene unos ciertos factores y elementos que son muy comunes con la prensa que llamamos la opinión pública, pero hay un acotamiento muy claro, hay un sometimiento muy claro a ciertas reglas de juego, que por otra parte también marca una distinción ahí. Entonces, en todo caso hay una publicidad que se va transformando, se va elaborando y que coexiste con otros tipos de publicidades. Y eso es lo que ocurre, y ahí me parece que el llamado de atención que nos hace Margarita es muy importante. Ella nos dice, no miremos solamente las prensas, miremos otros registros, y completamente. De hecho, es uno de los objetivos, eran unos objetivos iniciales ahí, quizás no lo hicimos de la manera como hubiéramos querido, en parte porque estamos elaborando y trabajando un trabajo tan rico sobre la prensa, en parte porque el trabajo de la prensa del siglo XIX en la Nueva Granada está por hacerse. Realmente
el material que hay es increíble, o sea, es decir, me volví medio fanático en eso, medio cura, ¿no? Es decir, hablando de la cantidad de riqueza que hay. Entonces, de alguna manera sí hicimos, y en parte también porque trabajar otros registros y empezar entonces a juxtaponer diferentes publicidades nos presenta problemas teóricos de trabajo, y queríamos, o sea, estábamos en la necesidad de empezar a identificar colegas con los que podamos trabajar y que nos acompañen en el proceso para precisamente poder hacer ese tipo de trabajo, ese tipo de identificación sobre diferentes publicidades. Entonces, es un trabajo pendiente. El impacto de esa publicidad, en todo caso, a mí me parece fundamental, pero no es solamente la publicidad ilustrada, de las diferentes publicidades, digamos, y lo ves a lo largo del siglo XIX. En buena medida lo que pasa a lo largo del siglo XIX es la plurificación, por decirlo así, o sea, la forma en que se vuelve plural un cierto modelo de opinión pública que se trata de instalar, yo diría a partir de 1826. En el 48 hay otra fragmentación de ese modelo y surgen otras experiencias de publicidad, ¿verdad? Entonces los artesanos empiezan a tener acceso. La prensa católica hace un momento en que también consolida cierto tipo de opinión pública, ¿verdad? Y lo que el siglo XIX tiene finalmente va problematizándose y van accediendo a diferentes registros de publicidad ahí. Eso, es decir, eso empieza precisamente en ese momento, o sea, la consecuencia, el impacto es muy importante. Los registros de discusiones, de debates que se dan, que no siempre son visibles, son múltiples. Es una tarea me parece a mí aún por indagar. Yo no puedo decir que en este libro hemos agotado ni tan siquiera las primeras décadas del siglo XIX. Revisábamos y regresábamos material y encontrábamos vacíos, pero pues es un libro ya de 600 páginas, ¿qué más hacemos? Pero tenemos vacíos. Primero, Margarita lo dijo claramente y me parece que está completamente acertada. Regiones. Tenemos un texto sobre Cartagena y algún otro texto que trata de trabajar sobre Cartagena. Popayán Popayán tiene prensa desde 1814 y estaba publicando Tunja desde el 13. Para los 20, Monpós se vuelve un lugar importante de producción de prensa, 20 y 30. Y tenemos muy poco, o sea, no tenemos realmente material. Material de parte porque no tuvimos la fortuna de tener el acceso a él, o de poder trabajarlo, o el tiempo, o los colegas con los que pudiéramos articular y trabajar con ellos. Vale, no sé si te contesté del todo, pero por ahí va Alex. No sé si tú quieres decir algo al respecto sobre eso. No sé, yo digamos encuentro un poco a partir de mi propia experiencia trabajando sobre estos periódicos, pues porque digamos hago parte del equipo que ha trabajado como con estos periódicos haciendo las fichas técnicas y analíticas, que frente a procesos que un poco nos imaginamos abstractos como el de la ciudadanía que Margarita mencionaba o la ilustración, uno en la prensa encuentra procesos más concretos en cómo se dotan de significado y sentido ese tipo de cuestiones. O sea, como casos concretos donde el problema de la ciudadanía es evidente, más que, digamos, que también hay por supuesto, pero más que un dogma o más que al respecto son procesos muy concretos de cómo vamos aquí con el rollo de la ciudadanía y el significado y el sentido, y por eso vale la pena volver una vez más sobre esta prensa. A mí me gustaría volver un segundo rápidamente a lo que Margarita decía desde la consolidación, porque siento que, digamos, sí hay una consolidación de la opinión pública como espacio de legitimidad, y siento que un poco lo que Margarita nos quiere subrayar y que aprovecho, pues una de las cosas fundamentales cuando uno historiza la opinión pública y se da cuenta, y por lo menos de las sorpresas que encuentra, es que es una opinión pública que se afinca en el ideal de unanimidad. Y esa es una experiencia completamente radical a la nuestra. Para nosotros la opinión pública es la convergencia o mejor la divergencia de opiniones que están todo el tiempo circulando. Aquí esta prensa, por lo menos hasta donde llegamos nosotros, tiene como ideal la unanimidad y no la divergencia de opiniones, porque es vista como destructora del orden social. Entonces creo que un poco, si hay consolidación como espacio, no es un trasegar acumulativo de la opinión pública. Y creo que un poco lo que Margarita nos quiere hacer notar cuando dice que de pronto no hay consolidación es como, bueno, al principio mucho rollo de la opinión pública, luego decae, pero siento que no decae, sino que simplemente ese afán por la unanimidad se hace más patente, y pues es
es perentorio en 1826, por ejemplo, con la crisis que Nicolás nos ilustra en su artículo, o Lady también. Entonces creo que un poco habría que ver como más fino ese tipo de cosas. Perdón, es que estoy un poco enfermo. Miren, yo lo he estado escuchando y debo decir que soy lector asiduo de toda esa prensa que han colgado en la hemeroteca virtual de la Luis Ángel Arango, y por lo menos la impresión que me he llevado en lo poco que he estudiado de esa prensa, para entender cómo era esa opinión pública en Cartagena en la primera mitad del siglo XIX, es que uno no puede entender eso que llamamos opinión pública solamente en relación con la cultura letrada, o por lo menos con la cultura impresa. Hay otro tipo de entornos y formas de comunicación que, digamos, que se articulan al medio impreso y forman en su conjunto, en su totalidad, eso que llamamos la opinión pública. Yo no entiendo, por lo menos para el caso de Cartagena durante la primera mitad del siglo XIX, que la opinión pública se reduzca a la lectura por parte de los actores sociales de una prensa que es periódica. Yo he hecho el ejercicio de cruzar esa información, por ejemplo, con la literatura con los paquines, libelos, folletos que señalaba la doctora Garrido, y se encuentra uno que la lectura, o por lo menos los usos de ese medio impreso, dependían también de lo que se decía, se escuchaba, se hablaba en las esquinas de Cartagena en la primera mitad del siglo XIX. Yo creo que esa cultura impresa que se refleja en los periódicos está más articulada y se amplifica mutuamente con otros escenarios y entornos específicos de comunicación. Quiero agradecer tu comentario porque es muy importante clarificar ese punto y señalar la importancia precisamente en buena parte, digamos, en todos estos periódicos lo que tú tienes es una articulación entre diferentes publicidades. Una vez más, tenemos una publicidad del orden de los letrados, sin duda, pero esa publicidad del orden de los letrados no funciona si no es precisamente articulada, y articulada de manera muy íntima, con una publicidad que se podría llamar, sin que esto signifique ningún término regulatorio, una publicidad plebeya, es decir, una publicidad de más amplio, de un segmento social muchísimo más amplio, que tiene una dimensión oral muy importante. Y es tan central que de hecho el tópico es tematizado en diferentes publicaciones de las publicaciones letradas. Ustedes quizás recordarán, algunos de los que han examinado esta prensa, en Montalbán, que habla precisamente de cómo, en varios números, habla de cómo llega la bagatela y cómo la bagatela lo lleva a un personaje que lo compra, se lo lleva... el personaje va caminando por la calle Real y entra a una chichería, y en la chichería encuentran que están leyendo la bagatela y que la bagatela la están comentando y que cada uno da su opinión. Hay una persona que la lee y 20.000 más que la están discutiendo. Y el hombre sigue caminando a otro lado y se encuentra con otra persona completamente, digamos, no del perfil de un ilustrado, que la está comentando y representa muy claramente el fervor y el modo en que no solamente esa prensa ilustrada está informando, por decirlo así, a los actores más amplios, sociales más amplios, sino al contrario, cómo esos actores sociales están constituyendo, están informando y están determinando también lo que ocurre en la prensa, que nosotros llamaríamos ilustrada. Entonces la separación es imposible, y en efecto, hay que hacer todos los pasquines, todos los libelos, hay que tomarlos en cuenta y hay que incorporarlos a la reflexión. Yo sí quiero en todo caso no dejar la impresión de que nos estamos centrando de ninguna manera exclusivamente en los periódicos, por decirlo así, de alta alcurnia. Hay periódicos a los que hay que darle importancia, en parte porque hay debates que son importantes, no porque ellos por sí solos lo meriten. El neogranadino es un momento de entrada importantísimo en la cultura política de la mitad del siglo de la Nueva Granada. Es decir, eludir eso no nos ayuda a entender
Eso no va a desmentir de ninguna manera que existen estos otros circuitos, ¿verdad?, de publicidad, tanto letrada como no letrada. E igual, y ciertamente quizás incluso de manera más importante, para todo el periodo que va del 9 o del 9 al 16. Es fundamental. Yo te agradezco el comentario porque realmente es absolutamente central para entender lo que queremos nosotros hablar aquí cuando hablamos de publicidad. En todo caso, yo quisiera complementar rápidamente esto. Digamos, yo sí creo que hay que hacer una apuesta por entender como esas múltiples entrecruzamientos entre una cosa y otra. El problema es que también hemos dado por supuesto que los periódicos de élites, por llamarlo de alguna manera, no se me ocurre un mejor término, son conocidos. Y lo que nosotros hemos encontrado es que no. O sea, las lecturas que se han hecho sobre la Gaceta Ministerial, sobre el mismo Correo del Orinoco, creo que, digamos, la idea es abrir con estas fichas y con el trabajo que estamos haciendo también una perspectiva mucho más amplia. Nosotros, muchos de los integrantes del grupo, estamos haciendo una apuesta por explorar la dimensión conceptual de la opinión pública. Y justamente una de las cosas que son muy reiterativas es que la opinión pública no es lo mismo que la opinión popular. Y entonces habría que hacer un deslinde también en ese sentido. Justamente la apuesta del grupo es historizar la opinión pública. Y muchas de esas manifestaciones que nosotros hoy consideraríamos opinión pública, como la opinión del pueblo, de los artesanos, de los subalternos, que ahorita está muy de moda el término, pues no entran en esa definición de opinión pública. Entonces yo creo que hay que comenzar a explorar esos diferentes momentos y esas diferentes tensiones, por supuesto teniendo en cuenta como otras esferas, pero también hacer el llamado a que muchas veces damos por sentado que la prensa de élite se conoce y no. Un ejemplo simplemente, la bagatela. No tenemos un estudio sobre la bagatela de valía. Hay algunos comentarios, algunos textos por ahí periféricos, pero un trabajo sostenido sobre la bagatela, ¿tú lo conoces? No. Escribí una cosa sobre la bagatela. Yo sé que tú escribiste algo, estaba muriendo de risa. Pero no es un estudio sostenido. Pero es decir, desconocemos mucho sobre estos textos. Esa es una de las cosas que es gravísima. Entonces, nada, es decir, de parte si los otros autores también quieren comentar. Ahí está, ella quiere hablar. Zulma. Pues yo quería agregar algo sobre tal vez el peligro de la prensa como una posible prisión historiográfica, ¿no? Como se ha criticado tanto que los historiadores solamente usan los periódicos para las fuentes. Entonces Medófilo, por ejemplo, en alguna compilación hace 10 años dice: es importante que los historiadores salgan del Espectador y del Tiempo como sus fuentes y que busquen otras fuentes también. Digamos, en relación con eso, habría que señalar que nosotros también estamos abiertos a eso. Es decir, primero, digamos, a recuperar el hecho de que la prensa no ha sido, digamos, estudiada desde una perspectiva que la ubique como constituyente de sujetos, ¿no? Y de redes dentro de la esfera pública. Entonces, eso quiere decir que ha sido tratada como un vehículo de información simplemente para encontrar datos y armar un relato, ¿no? Entonces, cuando, digamos, cuando esa faceta ha sido descuidada, pues entonces pues hay que volver con algún cuidado, digamos, a las colecciones documentales. ¿Por qué no salimos, por ejemplo, de las colecciones de periódicos o de las hemerotecas? Claro, encontramos eso, encontramos ahí, pero vemos que no existe, ¿no?, una relación en quiénes son los autores, cuántos ejemplares tienen y cómo circularon, ¿no? Entonces, digamos, hasta ahora, digamos, estamos acompañando, ¿no?, ese proceso también de descripción de los periódicos, pero no solamente lo que tenían, sino también quienes los constituían, ¿no? Junto, digamos, con el relato, con decir qué es lo que está en los periódicos, también estamos diciendo quiénes los escribían, leyendo la correspondencia entre ellos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y eso va a entrar digamos, a abordar el campo de la sociabilidad política, ¿no? Digamos, digamos, lo que aborda Gilberto Loaiza en un libro de muy reciente publicación, ¿no? La sociabilidad política y las sociedades económicas, sociedades católicas, inclusive también las sociedades de artesanos, y que se van a constituir precisamente a través de las redes de circulación de los periódicos. Entonces, es simplemente como, claro, no olvidamos que no podemos abordar la opinión pública solamente a través de unos periódicos canónicos. Por ejemplo, uno podría decir la bandera nacional y el Argos, esa disputa, digamos,
bueno, hablo de ella porque mejor la conozco, no escribí sobre el tema, pero digamos, también tuvieron, no solamente fue un debate entre dos, sino que también un debate con las regiones también. Entonces había periódicos opositores como La Calavera Nacional, que se burlaba de la bandera nacional o la bandera negra, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay que poner un límite porque sería de nunca acabar, pero por supuesto que estamos abiertos a mirar redes y otras fuentes, ¿no? También que están detrás. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados, a los editores, a Margarita y a ustedes por su asistencia a este evento. Los invitamos a tomarnos una copa de vino en la salida del auditorio. Ambas publicaciones están disponibles también afuera, hay buenos descuentos para que pregunten por ellos. Y los invitamos también a consultar la programación de esta semana, de los días que nos quedan de conversatorios en la página del CES. Gracias.